ahora sí vamos a compartir la pantalla. Nuevamente, gracias por haber esperado eh, y vamos a compartir nuestra pantalla. Muy bien, ¿no? Entonces, recordemos que, bueno, estamos en Levítico capítulo 8, ¿verdad? Vamos a continuar con la separata para culminar esta parte, que ya no falta mucho, ¿ok? Nos hayamos quedado en este punto, ¿no? Dios le ordena a Moisés, ¿no? Les pido por favor que todos mantengamos nuestro micro apagado, ¿ok? Para evitar por ahí que pueda haber alguna interferencia en el sonido. Muy bien. Eh, Vamos a ver la lectura, a continuar con la separata, ¿ok? La separata que vimos la semana pasada. Un segundito. Ya está. Voy a cambiar aquí. Un segundo, voy a agrandar un poquito aquí para que sea más grande. Y nos quedamos en este punto ya, ¿no? Dios le ordena, aquí nos hemos quedado, ¿no? Dios le ordena a Moisés tomar algunos elementos que serían utilizados durante la ceremonia de consagración, de los cuales podemos establecer algunas enseñanzas para la iglesia, ¿no? Recordemos que esta es una ceremonia de consagración, ¿no? Los sacerdotes van a ser dedicados a Dios. Por el consagración involucraba que las vidas de estas personas iban a ser dedicadas a Dios, ¿no? De alguna manera esto era un símbolo de que estas personas iban a ser, estamos hablando de los sacerdotes, ¿no? Estamos hablando de los hijos de Aarón y de Aarón. Pero recordemos que cuando uno consagraba algo a Dios, por ejemplo, lo consagrabas para su servicio, lo consagrabas porque iba a ser utilizado para la obra de Dios. Y eso hacía que esa persona o ese objeto fueran santificados, ¿no? Y no podía también, en el caso de un objeto, por ejemplo, ¿no? Cuando tú consagrabas, por ejemplo, el aceite de la unción, ¿no? O el incienso, era el uso que se hacía tenía que ser únicamente para el uso del tabernáculo de reunión. No se podía utilizar para otro tipo digámoslo así, de actividad. Era exclusivamente para el uso del tabernáculo porque había sido consagrado para ello. Entonces, cuando estamos hablando de que Aarón y los hijos iban a ser consagrados para ser los sacerdotes de Dios, ¿no? Ahora iban a ser dedicados a Dios, su vida, ¿no? Pues a eso nos estamos refiriendo con la ceremonia de consagración. Entonces, en primer lugar, Dios le ordena a Moisés tomar, ahí completamos las vestiduras, ¿no? Tomar las vestiduras. Ellos tenían que ser lavados con agua pura antes de ser vestidos, tanto Aarón como sus hijos, ¿no? Esto está en el versículo 6, ¿no? Ahí se menciona que Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua, ¿no? Entonces tenían que ser lavados antes de que fueran vestidos, ¿no? Y eso también es una figura de la obra de Cristo en nosotros. Cuando cuando nosotros somos eh, perdonados de nuestros pecados, o sea, cuando nos hemos acercado a Dios a través de la obra de Cristo, ¿qué es lo que Dios ha hecho con nosotros? Dios nos ha lavado nuestros pecados, pero también nos ha vestido de la justicia de Cristo, ¿no? Hay un pasaje que habla en el Nuevo Testamento, ¿no? Que hemos sido revestidos de Cristo, ¿verdad? Y es como que si Dios nos viera ahora a través de Cristo, de la justicia de Cristo. Encontramos esa figura, así como Aarón y sus hijos fueron lavados y fueron vestidos, ¿no? Para ser consagrados a Dios. De esa misma manera nosotros hemos sido lavados y también hemos sido vestidos, ¿no? Con la justicia de Cristo, ¿no? Entonces, tanto Aarón como sus hijos, ¿no? Perdón, y esto nos habla, y aquí completamos dos palabras, ¿no? Esto nos habla de esa limpieza y purificación. Ahí completamos estas dos palabras, limpieza y purificación.
que los hijos de Dios hemos experimentado al ser limpiados por la sangre de Cristo, ¿no? Si no, no nos pudiéramos acercar a Dios, porque por naturaleza somos pecadores, pero es Cristo quien nos limpia, quien nos purifica. Su obra en la cruz ha hecho posible que nosotros podamos presentarnos a Dios sin mancha, no porque seamos perfectos, sino es por la obra de Cristo. Ahora, todos los días tenemos que por eso pedirle a Dios, ¿no? Que nos limpie, ¿no? Porque cada día de alguna manera nos ensuciamos, ¿no? Y debemos ponernos a Dios y pedirle que Él sea limpiando, ¿no? Para poder acercarnos a su presencia, ¿ok? Entonces vemos, y a su vez, como a través de la presencia del Espíritu Santo y la palabra de Dios, como agua pura, limpian la vida de aquellos que se acercan en fe y arrepentimiento a Dios. Dios nos limpia, pero también nos viste. Eso es muy importante recalcar. ¿Quién es quien nos limpia? Dios, ¿no? ¿Y quién nos viste? También Dios. Así que eh, nosotros debemos tener en nuestro corazón esa seguridad de que podemos ser limpios a través de la obra de Cristo y que Él también nos viste con su justicia. Ujú. Con esas nuevas vestiduras, las cuales nos permiten poder ahora estar delante de Él. Delante. Somos revestidos de Cristo. Gálatas 3:26. A ver, vamos a leer Gálatas 3:26. Le voy a pedir a ver a la hermana María Ramos, Mm, que busque Gálatas 3:26. Un ratito, hermano, para buscar. Ok, ¿no? Nosotros hemos sido revestidos de Cristo, de su justicia, su santidad, de su virtud, ¿no? De esa manera somos separados, ¿no? Separados del mundo para vivir ahora para Dios, ¿verdad? Entonces, Gálatas 3:26, ahorita lo va a leer la hermana, también nos comenta, nos dice también, nos menciona, 3:26, ¿verdad? ¿no, hermano? Ajá, Gálatas 3:26. A ver, 3:28. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ajá, a ver, Gálatas 3:26. Sí. A ver, yo me equivoqué de pasaje. Somos revestidos de Cristo, dice, ¿no? Lo que sigue, Cris, sería porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ajá, ese es. Sí, El está bien. 27. Sí, sí, sí. A ver, continúe. Sí. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ahí está, El ¿verdad? 27. Ajá, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿no? ¿Y quiénes han sido bautizados en Cristo? Todo los hemos recibido a Cristo. Exactamente, ¿no? Todos los que hemos recibido a Cristo, estamos bautizados, somos bautizados en Cristo, Ujú. ¿no? Entonces, ¿qué dice ese pasaje? Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, Revestidos. ¿no? Muy bien. Eso es algo muy importante considerar, ¿no? Hemos sido revestidos por Dios. Muy bien. Entonces continuamos con la parte de la separata. Y entonces, el autor de la epístola a los hebreos menciona, ¿no? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hebreos 10:22, ¿no? Entonces, encontramos esa figura del Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, ¿no? Encontramos esa comparación, ¿no? Como Dios viste, limpia y viste en el Antiguo Testamento a los hombres que Él ha escogido para que sean sus sacerdotes. De la misma manera,
Dios ahora a sus hijos en el Nuevo Testamento, que han creído en Cristo, que Él ha escogido para ser de su pueblo, los limpia y los viste a través de la justicia perfecta de Cristo. ¿Muy bien? Entonces, en segundo lugar, Hermano, sí, hermano, disculpe. dígame, Este, dígame. tengo una duda. A ver, en primer lugar, cuando me refiero a ese fragmento, dice, Dios le ordena a Moisés tomar, usted dice las vestiduras, ¿no? Yo puse tomar a Aarón y a sus hijos. Entonces, y luego ellos tenían que ser lavados con agua pura antes de ser vestidos. Entonces, esa correlación puso yo, ¿no? No sé, bueno, y después, en la que sigue, hermano, ¿qué se pone en la que sigue? Porque me he perdido, ¿no? En el ¿Cuál? siguiente que Allá, sigue, o de sea, acá. sí, en primer lugar, o sea, Dios le ordena a Moisés, bueno, yo puse a Aarón y a sus hijos, que ellos tenían que ser lavados con agua, pero hay otra parte más, ¿qué es lo que dijo que hiciéramos? No, Dios yo le les ordena a Moisés tomar las vestiduras. sí, tomar las vestiduras, les dicté, y esto nos habla de esa limpieza y consagración. Y el tercer párrafo es eh, somos separados del mundo, ¿ok? Somos separados del No, mundo. pero la segunda, ya, no, normal, Consagración, consagración y qué? ok. Y purificación. Ya. Consagración y purificación. Ok, Ya, ya. ajá. Vamos a esta segunda parte. En segundo lugar, se nos menciona, ¿ok? En segundo lugar, se nos menciona, ahí completamos, el aceite de la unción, ¿verdad? Se nos menciona el aceite de la unción. En primer lugar, se hablaba de las vestiduras. ¿Por qué? Porque eso lo vemos en el versículo, eh, en el versículo el versículo 6, ¿no? Los lava con agua, primero habla que se los lava con agua y se puso sobre la túnica y le ciñó con el cinto, ¿no? Primero los lavó con agua y de ahí los vistió, ¿verdad? Eso es la figura. En segundo lugar, vemos que se nos menciona también acerca del uso del aceite de la unción. Versículo 10 dice, tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él las santificó y roció los 7 veces. Bueno, y el versículo 12 dice, y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificar, para santificar. ¿Qué significa para santificarlo? Dedicarlo. La palabra santo es separado, ¿verdad? Separado para Dios. Involucraba que su vida estaba separada para Dios, consagrada para Dios, ¿no? Entonces se nos menciona el aceite de la unción, el cual Moisés derrama sobre Aarón para consagrarlo, como dice el versículo 12. En el Antiguo Testamento, recordemos que este aceite había sido elaborado de manera única para ungir a los sacerdotes y los utensilios del tabernáculo, ¿no? Era cosa santísima delante de Dios, ¿verdad? Como dice Éxodo 30, 26 a 31. Creo que ya lo leímos también la vez pasada. Y aquel que se atrevía a preparar algo semejante para uso personal sería expulsado de la congregación, ¿no? Así se menciona. Cuando dice en Éxodo 30, 32 que si alguno preparare este ungüento, ¿no? Para otro tipo de uso sería cortado de su pueblo. Esa palabra cortado de su pueblo significaba que era expulsado de la congregación de Israel. ¿Okay? Por otro lado, el aceite es uno de los símbolos del Espíritu Santo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento el aceite es uno de los símbolos del Espíritu Santo, el cual ungía al sacerdote para capacitarlo para la obra a la cual Dios le estaba escogiendo, ¿no? De esa manera también dicha persona era separada entre todos sus hermanos. Es importante señalar que ahora la presencia del Espíritu Santo viene a morar
sobre todo aquel que cree en el Señor Jesucristo y se arrepiente de sus pecados, ¿no? Efesios 1:13. A ver, le voy a pedir a ver, ¿quién puede leer Efesios 1:13? El primero que lo encuentre, a ver, lo lee. ¿Ok? Efesios capítulo 1, versículo 13. Disculpe, hermano, pero en los 3 espacios, ¿qué se pone en estos últimos 3 espacios? En Era segundo cosa, lugar, mencioné el aceite de la unción, era cosa, cosa santísima delante de Dios, y sería expulsado de la congregación, ¿no? Y aquí, en el último, es la presencia del Espíritu Santo. gracias. Muy bien. Efesios 1:13. Hermano Cristian, ¿puedo leer Efesios 1:13? Sí, hermana, por favor, lea. La palabra dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Muy bien. Pues ahí vemos cómo se nos menciona que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, ¿no? En él, habiendo oído la palabra de verdad de la salvación, habiendo creído en él, siendo sellados con el Espíritu Santo, ¿no? De la promesa. Entonces, vemos esa figura, ¿no? En el Nuevo Testamento, ya los hijos de Dios somos ungidos con el Espíritu Santo, sellados. La presencia del Espíritu Santo viene a morar, lo cual involucra que ahora le pertenecemos a Dios, ¿no? Todo aquel que nace de nuevo por la obra del Espíritu Santo es ungido por él y separado para ser parte de su pueblo, llamado a proclamar las virtudes de aquel que lo ha llamado, ¿no? Primera de Pedro 2:16, hemos sido separados por Dios para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Bien? Muy bien. Continuamos con ese punto. La presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente lo capacita. Completamos la palabra capacita en ese espacio. Lo capacita para vivir la vida de Cristo y lo santifica hasta su partida con él. O sea, la presencia del Espíritu Santo va a estar siempre en el creyente. El Espíritu Santo nunca se va a ir de la vida del creyente. El Espíritu Santo puede ser contristado, pero no se va a ir. Es hijo de Dios, genuino, ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, como dice Pablo, es las arras de nuestra herencia. Eso también se menciona en Efesios. Cuando dice arras de nuestra herencia, en el versículo 14 de Efesios, el capítulo 1, versículo 14. Aquí está, justo que aquí está en la separata, dice: en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y aquí esta palabra, ¿no? Que es las arras de nuestra herencia. ¿Qué significa las arras de nuestra herencia? La palabra arras quiere decir el adelanto. Es como si fuera un anticipo de lo que vamos a recibir después. La garantía, mejor dicho. La palabra sí es la garantía, las arras. Entonces, la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente es una garantía de que ya pertenecemos a Dios y que ya vamos a estar con Dios en la eternidad y que vamos a recibir la herencia que tenemos como hijos de Dios. El adelanto, la garantía, ¿no? De la redención, como dice ahí Pablo, ¿no? Hasta la redención de la posesión adquirida. O sea, hasta que Cristo venga. Palabras sencillas. La redención de la posesión adquirida. Es que cuando Cristo vino a morir en la cruz por nosotros, hermanos, Él nos trajo salvación y redención. Pero esa salvación y redención ya es completa, pero vamos a ver, digámoslo así, la plenitud de lo que Cristo ha hecho a nuestro favor cuando venga por segunda vez.
¿no? Para alabanza de su gloria, como dice Efesios 1, 13, 14, finalizar. Por eso dice, no puede haber un creyente donde no more el Espíritu Santo, ya que la presencia del Espíritu es una muestra de que esa persona es un hijo de Dios y le pertenece a Dios. Como dice Romanos 8, 9, que si no tenemos al Espíritu de Dios, en realidad no tenemos a Cristo. ¿Ok? Y a la vez es completamos aquí, es una garantía, garantía que recibirá más adelante la herencia que Dios ha preparado para sus hijos. Y eso debe darnos confianza, hermano. Si nosotros somos hijos de Dios, tenemos la seguridad y la certeza. Hermano, disculpe, hay varios micros prendidos y no se le escucha bien. A ver, vamos a apagar los micros. Ya, creo que ya está. Sí, ¿no? Ya está mejor. Ya. Entonces, la presencia, lo que debemos tener la convicción en nuestro corazón. Y eso debe darnos seguridad. Seguridad de que si somos de Cristo, le pertenecemos a Dios. Nadie, como dice el Señor Jesucristo, ¿no? Los que son mis ovejas, nadie los puede arrebatar de mi mano. Porque tenemos a Jesús en nuestra vida, la presencia de su Espíritu, es la garantía de que ya somos de Dios, le pertenecemos a Él y estaremos con Él en la eternidad. Amén. Esa es la garantía, la presencia del Espíritu Santo. En tercer lugar, se nos menciona el becerro ahí completamos la palabra, el becerro de expiación y los dos carneros. Son otros elementos que también están mencionados en esta ceremonia de consagración de Aarón y sus hijos, ¿verdad? Se nos menciona el becerro de la expiación y los dos corderos. Y dos corderos, ¿dónde está mencionado ahí? Ahí vamos a ir al versículo número, En el 1, 2, en el 2, en el en el versículo 2, 2. Ujú. ahí se menciona, ¿no? Dice que parte de las cosas que Aarón y sus hijos iban a traer, ¿no? Era el becerro de la expiación y los dos carneros, ¿no? Ahí también se menciona, ¿no? Y también se hace mención en el versículo 14, específicamente del becerro de la expiación, porque ahí vamos a ver que se comienza a detallar cómo iba a ser la ceremonia de consagración y para qué iban a ser utilizados estos animales, ¿no? Entonces se nos menciona el becerro de la expiación y los dos carneros. Estos eran sacrificios de los cuales ya se habían mencionado anteriormente, ¿no? El becerro era de expiación, es decir, para, para quitar la culpa, Todavía. para Qué raro, quitar ¿no? la culpa. Se vaya a tapar. Apaguemos el micro, por favor, para quitar la culpa, ¿ok? Es decir, para quitar la culpa. Para expiación involucraba quitar la culpa y ser perdonado. ¿No? ¿Recuerdan cuando hablamos las semanas pasadas de la expiación? Mencionamos que era un sacrificio precisamente para quitar culpa. Era un sacrificio en el cual también se mencionaba que será perdonado, obtendrá el perdón, porque ese era el objetivo de la expiación, cubrir la falta, cubrir la falta, ¿no? Pero no era un cubrir como que externo solamente, no era tapar, no era como simplemente tapar, sino era cubrir y cambiar, ¿no? Eso es lo que puede hacer la obra de Jesús. Dios no solamente cubre nuestros pecados, sino Él nos perdona, pero también tiene el propósito de cambiar nuestro corazón para que le obedezcamos. Entonces vemos el becerro era de expiación, es decir,
para quitar la culpa y ser perdonado. Los dos carneros, uno era para holocausto, porque ahí se menciona que uno de los carneros sería para holocausto. Versículo 18 dice, después hizo que trajeran el carnero del holocausto. Ahí está, ¿verdad? El carnero del holocausto. Un carnero iba a ser para holocausto, que simbolizaba la consagración total de la persona, en este caso de Aarón y de sus hijos, ¿verdad? Ya que todo el animal era consumido. Y en segundo lugar, y el segundo carnero, y el segundo carnero, perdón, aquí está bien acá, aquí, perdón, es él, ¿ok? Y el segundo carnero era de consagración para santificar y separar al ofrendado, ¿ok? Uno era para el holocausto, que simbolizaba la consagración total de la persona, ya que todo el animal era consumido. Aquí ha habido un error, ¿ok? Esta palabra hay que obviarla. Y un segundo carnero, borren esta parte, por favor, y un segundo carnero para santificar y separar al ofrendado, ¿ok? Y un segundo carnero para santificar y separar al ofrendado. En este caso, es sacerdote que era, ¿no? Por ejemplo, vemos que el primer carnero era para holocausto, versículo 18, y el segundo carnero era el carnero de las consagraciones, versículo 22. ¿Ya? Versículo 22. Pero entonces no sería igual para consagración el segundo. Ujú. Sí, aquí hay un pequeño, creo que al momento de escribir, a ver, permítame un segundo. Dice, estos eran sacrificios de los cuales ya se han mencionado anteriormente. El becerro era de expiación, es decir, para quitar culpa y ser perdonado. ¿Ok? Habían dos carneros. Uno era para holocausto, ¿ok? Que simbolizaba, aquí no es la palabra consagración, ¿ya? Aquí otra palabra. Vamos a dejarlo ahí, ¿ok? Y luego lo voy a completarlo, pero no es consagración específicamente. Aunque, o sea, estamos hablando de la ceremonia de consagración de los hijos de Aarón, ¿ok? Y de Aarón mismo. El holocausto era una ofrenda era una ofrenda en la cual se quemaba todo el animal, ¿ok? Y de alguna manera simbolizaba que la vida de esa persona estaba siendo puesta delante de Dios. Por eso es que algunos mencionan que sí, de alguna manera era un sacrificio, era una manera de consagrar a Dios a esa persona, era una ofrenda de consagración. Pero en este caso, Hermano, de Aarón, hermano, dígame. hermano, el primer carnero era para consagración de Aarón y sus hijos por el holocausto, y el segundo dice de sacrificio por ordenación, dice, cuando Aarón y sus hijos ponen la mano sobre la cabeza del cordero. Así lo encontré yo. Claro, Por en el orden. versículo 22 se menciona el carnero de las consagraciones, ¿no? El carnero de las consagraciones. Eso trajeron el otro carnero, el carnero de las consagraciones, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, ¿no? Y bueno, ahí lo degollaron. En cambio, en el versículo 18 hace mención, igual, ponen la mano sobre el animal, pero es el carnero del holocausto. ¿Okay? O sea, había dos propósitos, había, digámoslo así, dos propósitos. Uno que era para holocausto y el otro era para consagración, ¿no? Estas dos palabras de aquí, vamos a dejarlo vacío, yo les voy a después completar, porque creo que tiene que ver con consagración y dedicación y santificación. Pero para poder verlo bien, lo vamos a dejar ahí, ¿ok? Pero en resumen, estos dos sacrificios tenían que ver con consagración, dedicación y santificación, ¿ok? Del ofrendante, ¿ok?
porque el sacrificio de becerro es para expiación. ¿Ok? Y estos dos sacrificios, es más, creo que aquí en realidad el becerro, el primer carnero simbolizaba la santificación de la persona. ¿Ok? Santificación total de la, vamos a ponerlo así. Y el segundo carnero era para consagración y separación. ¿Ok? Consagración, consagración, sí, consagración y separación del ofrendante. Porque es lo mismo, en realidad, consagración y separación, es algo parecido, del ofrendante. En cambio, aquí era la santificación total. ¿Ok? Muy bien. En este caso, al sacerdote Aarón. Todos los sacrificios eran una figura de sacrificio de Cristo. ¿Ok? El apóstol Pablo hace mención en su primera carta a los Corintios. Mas por él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Primera de Corintios 1. Muy bien, entonces entendamos, ¿no? El becerro de la expiación, el becerro perdón, el carnero, un carnero era para holocausto y el otro carnero era para consagración. ¿Ok? Finalmente, en cuarto lugar, se hace mención al canastillo de panes, ¿no? Vemos aquí, hemos hablado de, primero, los elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Las vestiduras, primero. Ya hemos visto las vestiduras. Segundo, el aceite de la unción. Tercero, el becerro de la expiación y los dos carneros. Y cuarto, el canastillo de panes. Completamos ahí sin levadura. Canastillo de panes sin levadura. ¿Ok? Recordemos que este era un tipo de ofrenda vegetal, ¿verdad? Y el sacerdote se presentaba delante de Dios para ser consagrado con un corazón sincero y habiéndose limpiado de toda malicia. ¿Ok? Recordemos que la levadura en el Antiguo Testamento simbolizaba, completamos ahí la palabra, corrupción. 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 Y en el Nuevo Testamento, la malicia e incredulidad. En general el pecado, pero habla mucho de la malicia y la incredulidad, ¿no? En ese sentido, este cuarto elemento nos permite poder ver que al presentar nuestras vidas a Dios para ser consagrados para su servicio, como fue Aarón, ¿no? Y sus hijos, es necesario que nos presentemos sin la vieja levadura de maldad. Más bien, participemos, como dice Pablo, de la fiesta con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Primera de Corintios 5, ¿no? Primera de Corintios 5. Ya cuando los hermanos que van a exponer la fiesta de los panes sin levadura, ahí seguramente nos van a explicar algunos detalles, ¿no? De la levadura, ¿no? Ahí en el material que les he enviado hay una explicación bien, bien bonita, ¿no? Que ustedes van a poder seguramente leer y van a compartir con nosotros, ¿ok? Entonces vemos este cuarto elemento del canastillo de panes sin levadura, que se menciona también en el versículo 26 de Levítico, ¿no? Ahí está, esto lo encontramos en Levítico capítulo 8, versículo 26. Y ahí menciona, ¿no? Y del canastillo de los panes sin levadura estaba delante de Jehová como una torta sin levadura y una torta de pan de aceite y un hojaldre, y las puso con la grosura y con la espaldilla derecha. Y lo puso en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, e hizo mecerlo como ofrenda mecida delante de ellos, ¿no? Después tomó aquellas cosas de Moisés de las manos de ellos y las hizo arder en el altar sobre el holocausto. Eran las consagraciones en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Ahí encontramos el canastillo de panes sin levadura.
Perdón, hermano, entonces simboliza, ¿qué poníamos ahí? Simboliza en estos espacios en blanco. Ahí, simboliza corrupción. corrupción y el otro espacio. No, también la incredulidad y malicia. Muy bien, gracias. Muy bien. Vamos a completar esta última parte, los sacrificios de Aarón. Levítico capítulo 9. Los sacrificios de Aarón. Le voy a pedir a la hermana María David que nos pueda guiar con la lectura de Levítico 9, por favor. Ok. Ya. En el día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel, y dijo a Aarón: toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto, sin defecto, y ofrécelos delante de Jehová. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: tomad un macho cabrío para expiación y un becerro y un cordero de un año, sin defecto, para holocausto. Asimismo, un buey y un carnero para sacrificio de paz, que inmoléis delante de Jehová, y una ofrenda amasada con aceite, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación y se puso delante de Jehová. Entonces Moisés dijo: esto es lo que mandó Jehová, hacedlo y la gloria de Jehová se os aparecerá. Y dijo Moisés a Aarón: acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. Entonces se acercó Aarón al altar y degolló el becerro de la expiación que era por él. Y los hijos de Aarón le trajeron la sangre, y él mojó su dedo en la sangre y puso de ella sobre los cuernos del altar, y derramó el resto de la sangre al pie del altar, e hizo arder sobre el altar la grosura con los riñones y la grosura del hígado de la expiación, como Jehová lo había mandado a Moisés. Mas la carne y la piel las quemó al fuego fuera del campamento. Degolló asimismo el holocausto, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él alrededor sobre el altar. Después le presentaron el holocausto pieza por pieza, y la cabeza, y lo hizo arder sobre el altar. Luego lavó los intestinos y las piernas, y los quemó sobre el holocausto en el altar. Ofreció también la ofrenda del pueblo, y tomó el macho cabrío que era para la expiación del pueblo, y lo degolló y lo ofreció por el pecado como el primero. Y ofreció el holocausto e hizo según el rito. Ofreció asimismo la ofrenda y llenó de ella su mano, y la hizo quemar sobre el altar, además del holocausto de la mañana. Degolló también el buey y el carnero en sacrificio de paz, que era del pueblo, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él sobre el altar alrededor. Y las grosuras del buey y del carnero, la cola, la grosura que cubre los intestinos, los riñones y la grosura del hígado, y pusieron las grosuras sobre los pechos, y él las quemó sobre el altar. Pero los pechos con la espaldilla derecha los meció Aarón como ofrenda mecida delante de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Gracias. Vamos a completar esta parte. ¿Ok? En el capítulo 9 del libro de Levítico se nos habla acerca de los sacrificios de Aarón. Recordemos que los sacrificios eran el medio por el cual los hijos de Israel podían acercarse a Dios. Asimismo, todos los sacrificios señalaban diferentes características de la vida
y el sacrificio del Señor en la cruz. ¿Verdad? Recordemos que todo el Antiguo Testamento señala a Cristo, a la obra de Cristo, como una flecha hacia la cruz, ¿no? Todos los sacrificios del libro de Levítico son una figura del sacrificio de Cristo. En todos los sacrificios podemos ver la obra de Jesús. Ya no es necesario que el Señor Jesucristo se sacrifique muchas veces, ¿no? Para holocausto, para expiación, no, un solo sacrificio fue completo, fue suficiente. El autor de Hebreos dice, ¿no? Con un solo sacrificio, ¿no? Nos ha santificado, nos ha salvado, ¿no? Con un solo sacrificio perfecto, completo. Esa palabra perfecto es una completa. No era necesario más. A diferencia de sacrificios del Antiguo Testamento, del libro Levítico, que tenían que hacerse de manera constante y tenían que hacer muchos sacrificios. Esa es la gran diferencia, ¿verdad? Una de las grandes diferencias. Entonces, en primer lugar, encontramos que Moisés ordena a Aarón hacer sacrificios por él y por el pueblo, ¿no? Debido a que Dios se le manifestaría, ¿no? Eso dice el versículo 4, que dice, hace mención a que Dios se va a aparecer a ellos en la última parte, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. ¿Por qué era necesario que hubiera sacrificio? Porque Dios no se podía, porque si Dios se manifestaba a ellos y no había un sacrificio delante de Dios, ¿qué pasaba? Ellos morían, porque la presencia de Dios no podía tener comunión con el pecado del pueblo. Entonces, si no había sacrificio, morían. Por eso es que era necesario un sacrificio para que ellos pudieran tener comunión con Dios. Por eso es que todo esto nos señala la obra de Dios, o sea, nos señala, que nos enseña que para que nos acerquemos a Dios tiene que haber un sacrificio. Es importante recordar que a pesar que Aarón es el sumo sacerdote, es un hombre pecador y él también necesita hacer un sacrificio de los pecados. Esto nos señalaba que era necesario que se levantara un sacerdote superior, ¿no? Porque en el versículo 7 se menciona, y dijo Moisés: acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo, ¿verdad? Por ti y por el pueblo.